Capítulo 6. Callejón sin salida. Carlos José Barrios, antes de quedar inválido en la guerra, tenía otros proyectos en mente, otras opciones que hubiera preferido escoger. Él, un hombre creyente, siempre llevaba estampillas de la Virgen María, del Divino Niño Jesús, de la Asunción y otros ángeles en su billetera. Las regalaba a quien creyera necesario, fuera por protección, por bondad o por amor. Su madre le había inculcado la fe cristiana desde muy pequeño. Fue un monaguillo muy activo en las misas en cada domingo y a veces entre semana. Ayudó hasta los 14 años en la parroquia del barrio y siempre se armó de un aire de padre en su futuro. Sus calificaciones siempre fueron muy buenas en el colegio y frecuentemente tenía problemas con amigos por su ingenuidad y bondad. Aún así, no dejaba de tener los primeros lugares en la clase. En la juventud incluso fue acusado de gustarle a los hombres, y la discriminación que recibió impulsó a sus padres a tener que abandonar el barrio donde vivían. Pero su amor al prójimo no flaqueó. Su disposición a ayudar a los demás necesitados lo llevaba a ser voluntario a entregar comidas a los menos favorecidos e impartir clases de guitarra a los niños de bajos recursos. Sus padres siempre lo motivaron a que continuara ese camino, aunque los recursos fueron un problema. Carlos Barrios tenía su camino trazado. Sería un padre de la Iglesia Católica y estaría viajando por diferentes partes del mundo, donde la arquidiócesis lo requiriera como parte de sus enseñanzas. Hablaría 2 o 3 idiomas y posiblemente, después de unos años, asumiría una responsabilidad más grande entre el catolicismo. Pero ocurrieron 2 cosas que cambiaron ese futuro para siempre. La primera, y como muchas de las principales razones para abandonar ese oficio, fue una mujer. Barrios se enamoró de una jovencita hermosa, hija también de una familia muy querida por la iglesia. Al principio, era impensable dar a conocer una noticia así a los padres, pero la madurez de Barrios lo impulsó a que eso era lo correcto y no podía apartar el amor. Junto con su novia en ese entonces, tomó la decisión de hacer abierta su relación y así alejarse del sacerdocio, una decisión bastante difícil y no respetada en su familia. La segunda razón que se alejó de ser padre y devoto de una iglesia llegó sin desearlo como a la mayoría de los ciudadanos en este país: la violencia. El servicio militar era obligatorio, mucho más cuando se libraba una guerra entre buenos y malos y una tan sangrienta. A pesar de sus buenas calificaciones, Carlos Barrios no logró tener una beca deseada en una universidad y los recursos de sus padres, aunque pocos, fueron negados cuando la decisión de dejar la iglesia fue anunciada. Estaba con su novia, librando las consecuencias de sus decisiones. La falta de opciones en un país como el nuestro nos ha conducido a tomar caminos diferentes. Algunos son tan solo el producto de lo que sus padres inculcaron. Otros, el resultado de una nación corrupta y desbalanceada, donde los autores manejan los hilos a su antojo, limitando los caminos a quienes cuentan con menos. Y la guerra en su mejor obra, donde verdugos y víctimas son tan solo humildes vidas perdidas que se encontraron con un callejón sin salida. El pronto soldado Carlos José Barrios, como muchos jóvenes de aquella época, tan solo era un mártir esperando ser mayor de edad para cumplir el propósito trazado por nacer aquí. Hasta que en aquel día llegó, un fin de semana caluroso mientras estaba con sus amigos jugando fútbol en el barrio. Un camión militar llegó a pedirles papeles, como era de costumbre para reclutar y raptar los héroes de la patria. Algunos de los adolescentes salieron corriendo, pero no llegaron muy lejos. Otro automóvil civil se interpuso en el camino. De él se bajaron 4 militares, quienes los golpearon fuertemente en las piernas, haciéndoles caer al piso y movilizándolos. Fueron un total de 15 adolescentes, 10 mayores de edad que deberían estar prestando servicio y dando su juventud a la patria. A ellos los subieron inmediatamente al camión a empujones y a madrazos. 4 de ellos estaban estudiando y portaban sus identificaciones de la universidad. El último era menor de edad, bastante joven para una citación siquiera. Carlos sabía que no tenía ningún papel que lo avalara de la situación militar obligatoria. Además, no era el hijo único y era inevitable que debería cumplir dando años en el ejército. Muchos de sus amigos, e incluso su hermano mayor, ya habían sido reclutados en las calles, y solo hasta después de unos días se sabía de su paradero en un cuartel del ejército. Barrios fue uno de los que salió a correr,
y de los acorralados y golpeados que subieron al camión sin derecho a nada. Sus exámenes en el batallón fueron positivos, sus papeles al día. De allí, a los 2 días por fin pudo llamar a su novia, quien prometió esperarlo, y a sus padres, quienes se lamentaron aún más el destino tan alejado de lo que habían planeado. Quisieron pagar una libreta para que su hijo saliera, pero el valor que les daban era inalcanzable. Resignados, no hubo otra opción que darles otro hijo y rezar por ellos desde casa. A la semana tenía su cabeza rapada y las primeras noches aceptando la responsabilidad de soldados sin ninguna manera de huir a la responsabilidad a la patria. Ya estaba en Tolemaida, portando un camuflado intentando hacer amigos en aquel lugar. Ahí conoció a Hernández y a Antonio Claro, alias Toño, luego Martínez. Empezaron a ser amigos y a aprender juntos un oficio que no duraría mucho para Barrios. Luego fue enviado a patrullar algunos pueblos, donde recibió los impactos de sus piernas, imposibilitándolo de continuar. A menos de 2 años de haber empezado su carrera militar, terminó súbitamente. Fue hospitalizado y recibió buen tratamiento en la capital. Aparte, también logró ser beneficiario de una indemnización, la cual supo invertir y compró una humilde casa en el suroeste de la ciudad natal, sobre la avenida Dagoberto Mejía, conocida entonces simplemente como la calle 86, una de las más transitadas por camiones de gran peso, creando muchos baches en el asfalto y haciéndola bastante congestionada. Los huecos eran tales que creaban trancones en las horas pico, facilitando un comercio domiciliario a automóviles. Volvió con su novia, quien lo esperó, lo aceptó y lo amó con su incapacidad. Barrios, a cambio, la convirtió en su esposa, prometiéndole un amor verdadero. Ella, una mujer muy hermosa, comerciante y echada para adelante como se conoce en este país. Juntos montaron un negocio de víveres en la misma casa de Barrios compró. El negocio pronto dio muy buenos resultados. La tienda de Barrios, popular por los buenos precios, calidad de víveres y hermosas mujeres que atendían al lugar. Era una buena familia. Su esposa era cada vez más hermosa y sus 2 hijas ya entrando a la adolescencia. Muchos hombres dejaban ver su interés en sus hijas, que ya empezaban a madurar en los 90. Barrios no parecía un hombre de genio arrebatado o descontrolado. Su religiosidad había tenido un gran efecto cuando se trataba de mantener la compostura ante comentarios que buscaban subirle de tono, en especial cuando era sobre sus hijas. Era muy paciente y sabía tener una buena conversación con su familia. Los del barrio también le gustaban el trato que aquel hombre en silla de ruedas. Era ameno hablar con él, interesantes sus historias y buen hombre. Ayudaba a la comunidad siendo un vocero. Barrios fue el humilde y razonable de los mosqueteros, pues al igual que todos los integrantes, también poseía un espíritu de lucha, centrado en proteger a una familia y a los suyos. Los domingos, cuando Hernández o Antonio aparecían por sus negocios, Carlos Barrios les llenaba los automóviles de frutas, verduras y lo que hubiera. Mira, Toñito, llévale a tu esposa y a tus hijos para que hagan un buen almuerzo y me inviten el fin de semana. Tú sabes que eres bienvenido siempre y sabes que sí. Este fin de semana cumpleaños Gabriel, me gustaría que vinieras con tu familia. Claro que sí, allá estaremos entonces. Llévale estas fresas que sé que le encantan. Gracias, Carlitos. No es necesario tantas cosas, es suficiente. Carlitos, también te traje algo. Era de costumbre que Antonio Claro siempre le trajera algo de los viajes que tenía que hacer. Cuando lo enviaban a otros pueblos lejos de la capital, aprovechaba y compraba muchas gallinas de campo, patos, pavos y lo que hubiera para llevarles a su familia y a sus amigos. ¿Qué es? ¿Qué me trajiste ahora, Toño? Mira esta hermosura, pato, para que te lo agradezca tu esposa en la noche. Sí, cómo no, siempre me haces el mismo chiste con los patos, Antonio. No sé a ti, pero a mí me encantan. ¿No crees que con esto ya quedamos a paces? Un pato no es suficiente, Toño. Espero esa fiesta de cumpleaños de tu hijo, unos buenos tragos, comida deliciosa y que me diviertas a mí y a los míos como se debe. Si eso se necesita para quedar a paces contigo, entonces me quedarás debiendo, tú, Carlitos, porque no será la última fiesta que irás, ¿o sí? ¿Es que los míos no cumplen años? ¿O piensas hacerte el ricachoncito que no vas a volver a visitarme o a invitarme? Ambos reían, tomaban cerveza, hablaban de sus familias y de lo que sabían de Hernández.
Antonio le contaba cómo seguían las cosas fuera de la ciudad, en los lugares de combate donde tenía que ir a supervisar algunas estrategias o verificar cómo estaban organizando un batallón. Se sorprendían por ver pasar el tiempo, de verse ya como padres y esposos, como adultos que tienen que afrontar la situación de un país. A veces recordaban a los jóvenes sin experiencia que fueron y la muerte de Jiménez en aquel pueblo donde entraron como soldados y salieron como hermanos. También hablaban de Martínez, de su muerte y la crueldad del caso. Asumían en dónde estarían su esposa e hijas. Discutían mucho de política y de la situación del país, de los corruptos, de los que se dejaban comprar y los que tenían que aflojar porque o si no sus familiares pagarían las consecuencias. Antonio decía que se haría matar como Martínez si eso fuera necesario para dar fin a esta guerra entre grupos armados. La bondad de Barrios era contagiosa y entre más cervezas terminaban confesándose el amor que sentían por el país, por sus familias y hasta por la amistad que se brindaban mutuamente. Algunos fines de semana, cuando se lograban reunir todos con Hernández, los asados en la terraza de Carlos Barrios iban hasta tarde y las tensiones de sus charlas variaban a medida que el alcohol le subía a la cabeza. Carlos Barrios decía que ahora, por falta de ejercicio y su buena vida de casado, había subido muchos kilos y ya no parecía un ex militar. Era más bien un buen chancho engordando para las festividades, un chancho incompleto, un chancho cojo y hasta con fatiga, incapaz de huir si lo perseguían para cocinar. La cebada no es algo que me ayude con mi dieta, Toñito, pero por castigo, mi esposa cada vez se pone más hermosa y ama más a este chancho gordo y perezoso. Mis hijas también crecen hermosas y esbeltas. Yo guardo la grasa por ellas. Pero creo que guardas la grasa de todo el barrio, de por Dios, Carlitos. Es difícil ser un chancho entre tantas gallinas hermosas. Bromeaban como adolescentes y se divertían como un niño. Y aunque lo dijera, su familia lo amaba no por su físico, sino por su corazón, por ser un padre con quien se puede dialogar y un hombre tan bondadoso como el mejor de los cristianos. Indudablemente, un hombre que creaba una familia con cada amigo que hacía, y así lo recordarían todos quienes lo conocieron. Carlos José Barrios. Era el siguiente nombre en la corona fúnebre. 12 de agosto de 1970 al 20 de noviembre de 2002. A la edad de 32 años. Padre, esposo, hijo y amigo en los mejores y peores tiempos. Será recordado por su bondadosa alma, por todos sus seres amados. En el velorio la gente no daba abasto. Estaba completamente lleno como si fuera de algún famoso. Sin duda, sí lo era en el barrio. La gran mayoría que asistieron habían traído muchas estampillas de aquellas que Carlos tenía en su billetera, y uno a uno las ponían sobre su ataúd mientras pasaban. Quizás era más una costumbre de la familia Barrios. Hacían alguna plegaria, los veían a través del cristal y se alejaban con la cabeza mirando el piso, por respeto o por vergüenza ante la muerte de un alma como la suya. La esposa, aquella con quien había estado desde que eran tan solo unos jóvenes en el colegio, en medio de llanto y de un trago amargo en la boca durante el velorio, fue quien esclareció su muerte a Hernández y a Antonio. Después de recibir las personas que pasaban a darle su pésame y a lamentar la pérdida, ella se acercó a los dos hombres y se sentó al lado de Antonio, tomó el trago que le pasaban y empezó a hablar sin que se lo pidieran. Lamento su pérdida también. Ustedes eran sus mejores amigos y compartieron muchas cosas con él también. No dejaban de hablarme de las cosas que vivían, de los chistes que se hacían y lo mucho que los apreciaba, de lo que hacían con sus trabajos en el ejército y las miles de cosas que en parte sé que le faltaban a Carlos. Y por eso le encantaban sus visitas, pero yo lamento mucho. La mujer se levantó sin querer que la interrumpieran. Quiero que ustedes sepan cómo murió mi esposo, y yo necesito contárselo también. Así que, Antonio, Hernández, yo les contaré la última historia que mi marido no pondrá a contarles. Después de esto, no quiero saber nada más de ustedes, nada de este país de mierda, de sus trabajos en la selva o de la violencia, o cualquier mierda que tenga que ver con la porquería que pasa en este país, porque me mamé de la gente que vive matando,
Me mamé de gente que no entiende que todo esto es un círculo que nunca dejará de girar y que se llevó a mi esposo. Así que ustedes dos cierren sus hocicos y escúchenme, porque no quiero hablar más de violencia o de la maldad con que se alimenta este mundo después de hoy. No quiero nada que tenga que ver con el cáncer de este país y su violencia. Antonio y Hernández se tomaron un trago mientras se miraban, para acordar a guardar silencio y permitir que la mujer de su amigo se expresara como deseaba. La mujer se quitó la botella que sostenía Hernández, tomó un sorbo directo, largo y sin respirar. La dejó en la mesa, enfrente, dejando su cara para ocultar las muecas y la tristeza. Su voz era decidida, de una mujer sin miedo y sin temores, de una mujer con fortaleza, como ya la había conocido por boca de su amigo fallecido. Cerramos la tienda aquella noche muy temprano. Eran las 9 de la noche. Eso fue el martes, después del partido. Él me dijo que me asegurara que todo estuviera bien cerrado. Se fue al cuarto primero y escuché cuando encendió la televisión. Yo me quedé poniendo los candados y prendiendo las alarmas en la tienda. Como todas las noches. Ese día él no quería hacer cuentas de las ventas. Simplemente quería recostarse y descansar. Dijo que se sentía muy cansado y que haría las cuentas al otro día antes de abrir. No era normal, pero en ocasiones así se comportaba. Cuando fui al cuarto, Carlos estaba recostado en la cama. Veía uno de esos documentales científicos que llamaba la atención, aunque no entendiera nada de ello. Cuando los ponía me decía algo como quisiera hacer algún curso de esos del SENA, algo para volver a utilizar mi mente o algo nuevo. Yo le respondí que primero debíamos terminar de ahorrar lo de la Universidad de las Niñas y en 1 o 2 años ya podríamos hacerlo. Yo me fui para el baño a cambiarme y alistarme para dormir. Cuando cerré la llave del lavamanos, escuché un golpe bastante fuerte que venía del cuarto, luego vidrios que se rompían. Ahí me apresuré a salir. Cuando lo hice, Carlos no estaba en la cama. Su silla estaba al lado vacía, pero no había rastros de él. Supe que algo estaba mal. Me acerqué a la cama llamándolo, preguntándole si estaba bien, si necesitaba algo. Escuché que ahora los sonidos venían de la tienda que había cerrado por dentro también. Corrí para saber qué pasaba, buscando a mi marido. La puerta de la tienda estaba abierta de par en par, y vi parte de su cuerpo tirado en el suelo como un trapo viejo. Grité su nombre y corrí para ayudarlo. Me tiré al suelo a su lado y vi su rostro. Tenía una expresión de dolor. Carlos estaba con sus manos en el pecho y su cara me decía que sufría. Creí lo peor. Pensé que estaba sufriendo algún infarto o alguna cosa parecida. Pensé que quizás se sintió enfermo y por alguna razón no me buscó a mí. Decidió salir a buscar ayuda, o quizás yo no lo había escuchado. No sabía qué pensar en ese momento. Le pregunté qué pasaba. Él me dijo que me fuera muy rápido y subiera al segundo piso, que protegiera a las niñas, que estaban en peligro. Yo no entendí muy bien lo que decía. Agonizaba en sus palabras y era difícil entenderle. Cuando aparté su mano del pecho, vi lo que estaba produciendo el dolor. Vi la mancha en sus manos y luego en las mías. La sangre brotó como una explosión de la camisa. Le salía con mucha fuerza y la presión que ejercía con su mano era muy poca. Su camisa, azul, se convirtió en sangre. Estaba muy roja, casi negra. Grité para que alguien me escuchara y me ayudara, y para avisarle a las niñas que alguien más estaba dentro de la casa y habían herido a su padre. Accioné la alarma que empezó a hacer un ruido muy fuerte, poniéndome más desesperada. Creía que así ahuyentaría a quien fuera que estuviera dentro. Tomé a Carlos con los 2 brazos e intenté alzarlo, aunque solo pude arrastrarlo poco a poco. Logré moverlo hasta la puerta, luego hasta el primer escalón de la escalera en dirección al segundo piso. Me senté allí, cansada y enloquecida. Su espalda se la recosté en mi pecho y nuestras manos aún presionaban la herida. Empecé a llorar desesperada. Me faltaba incluso el aire para respirar. Yo no dejaba de presionar su herida y de gritar en medio del sonido de la alarma. Mi preocupación por las niñas también me enloquecía. No sabía qué hacer. Si lo dejaba ahí tendido, moriría sin nadie a su lado. Si no lo hacía, mis hijas podrían sufrir el mismo destino. Mi esposo aún gemía pidiendo que lo dejara y fuera con las niñas. Lo habían apuñalado y lo habían dejado tirado en el piso. No tenía corazón para dejarlo solo. Quizás ya ni estuvieran en la casa, pero lo único que pensaba en ese momento era que
Mi esposo se moría en mis brazos y nadie escuchaba mis gritos. Intenté hablarle, mantenerlo despierto con mi voz. Yo le decía las cosas intentando convencerme a mí misma de las palabras. Le dije que no se fuera, que todo estaría bien y pronto llegaría una ambulancia. Aunque... Los ojos le humedecieron a la mujer y tomó un largo sorbo de licor marrón que tenía en la mesa para tomar más fuerzas, pero no lo logró. Las lágrimas salieron y se escurrieron haciéndola gemir. Continuó hablando, un poco más pausado, un poco más con dolor y rabia también. No sabía si resistiría. Me quité la blusa que tenía e intenté contener la sangre, presionándola contra su pecho. Y él ya no tenía fuerzas. Él ya no estaba consciente. Sin darme cuenta, ya había muerto. Grité tan fuerte como pude y escuché que alguien bajaba rápido las escaleras. Creí que eran las niñas y verían a su padre morir en la escalera y en mis brazos. Una escena que no podía evitar. Grité que no bajaran, que se quedaran arriba en sus cuartos, pero los pasos no me hicieron caso. Quizás el ruido de la alarma era mucho más fuerte y no lograron escucharme. Siguieron bajando casi a empujones, a punto de caer sobre mí. Me empujaron de una manera violenta y escuché la voz de un hombre gritándome que me quitara. Yo les grité, les dije todas las groserías que pudiera haber pensado en ese momento. Los maldije. Al tercero que bajó intenté tomarlo del pantalón y este se cayó al frente mío. No quería darme la cara el infeliz. Gritó que lo soltara. Yo no pude sostenerlo. Se soltó y se fue. Logró huir también. La mujer se secó las lágrimas casi con la misma rabia y se limpió en el costado del vestido negro. Hernández la tomó y la abrazó, pero ella se apartó pronto y siguió hablando. Los malditos habían tomado a Carlos, se lo habían llevado a la tienda para sacar el dinero y buscaban una manera de salir. Estaban encerrados, pero mi peor preocupación fueron las niñas. No podía dejar a Carlos para ver qué habían pasado con las niñas. Tuve que esperar y gritar desde mi lugar rogando que ellas me contestaran. Al fin lo hicieron y vinieron llorando a sentarse conmigo y con Carlos, que ya no tenía conciencia. Me pareció eterno. Los malditos de la policía y la ambulancia se demoraron muchísimo. La ambulancia no apareció hasta después de horas eternas para mí, hasta que por fin llegaron, pero ya era muy tarde. Se llevaron a Carlos apartándome de él. Abracé a mis hijas e intenté controlarme para darles algo de fuerzas. Les pregunté si algo les había pasado. Me dijeron que los hombres, al escuchar la ladrar, se asustaron, dejaron de forcejear con ellas y salieron corriendo. Gracias a Dios, no lograron hacerles nada. La mujer se levantó con la botella en la mano. Su rostro estaba lleno de lágrimas y temblaba, quizás de rabia o impotencia del momento que acababa de recordar. Los hombres también se levantaron del sofá, pero no se atrevieron a decir nada. Solo la miraron esperando que dijera algo más. Ella lo hizo. No los quiero volver a ver, a ninguno de ustedes dos. Si lo hago, me recordarán la tristeza que cargaré por perder a mi esposo. Ustedes me recordarán qué clase de país es este y toda esa violencia por la que dicen luchar. Y aun con sus supuestos esfuerzos por hacer de este país un lugar mejor, mi esposo murió de la peor manera posible. No los culpo, pero no puedo evitar recordarlo. Así que por favor lárguense y no vuelvan más. Antonio y Hernández se miraron uno al otro. Se encaminaron a la salida sin despedirse de nadie y sin hacer contacto visual. La mujer se quedó inmóvil con la botella en la mano. Tan pronto los hombres pasaron el umbral de la funeraria a la salida, se sentó nuevamente y siguió tomando. Desde ese día las reuniones con Hernández ya no eran las mismas. Ya no encontraban mucho de qué hablar en sus llamadas, y por más intentos, ambos sentían que saber del uno del otro solo traía más recuerdos de aquellos amigos que habían muerto violentamente, como si la esposa de Barrios hubiera colgado un letrero de culpables a cada uno de sus amigos, y solo ellos lo vieran constantemente cada vez que se encontraban. Pero había un letrero aún más grande que colgaba de cada ciudadano: violencia. Era el diario vivir de sus trabajos, en sus casas, en sus noticias y en las calles. Hernández y Antonio lo sabían y trabajaban intentando quitarles ese letrero sin éxito. Laboraban buscando criminales, leyendo cifras de bajas y planeando maneras de capturar, o si era necesario, acabar con la vida de los criminales. Hernández dejó de llamar,
dejó de visitar a Antonio, y los dos llegaron a un acuerdo sin decirlo. Los mosqueteros, llegaban a su fin. La amistad se había quedado en el pasado, junto con los cuerpos de sus amigos.